y este país y en todas partes del mundo donde vayan a ver esta enseñanza, esta predicación. Les mandamos un caluroso saludo y les deseamos que estén bien, que estén bendecidos, que la presencia de Dios esté con ustedes y que sigan sintiendo y teniendo una gran hambre por buscar a Dios. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras y el tema se titula Guerra Espiritual número 1. Y vamos a leer una escritura en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4. Este tema es muy interesante y muy importante para todo hombre y toda mujer que entra a la vida espiritual de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros entramos a la vida espiritual de Dios, se nos quita una venda. Y esa venda es la de no poder entender y comprender el terreno espiritual. Mientras no venimos a Dios, no entregamos nuestro corazón, hay una venda que siempre nos está impidiendo, una venda espiritual, una ceguera espiritual, que nos está impidiendo que nosotros podamos llegar a Dios. Y por eso es que muchas veces usted dice, me entrego a Dios, pero siente como que algo lo detiene, como que algo lo está deteniendo y no se entrega. O usted se da cuenta que dice, después lo hago, o mañana lo hago, o algún día lo voy a hacer. Lo que sucede es de que dice este versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces esa ceguera espiritual nos impide que nosotros podamos que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, y al no tener un encuentro con Dios, entonces vivimos en un estado de incredulidad. Quiero que vayamos al libro de los Hechos y veamos una escritura muy importante. Hechos capítulo 26 y en el versículo 16. Hechos capítulo 26, versículo 16. Note lo que se le dice a Pablo, por favor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y nota el versículo 18, Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El versículo 18 comienza, Hechos 26, 18, para que abras sus ojos. Como que hubiera algunos ojos que están cerrados, los ojos espirituales de la gente o de las personas que no han tenido un encuentro con Dios, permanecen cerrados por la duda, la incredulidad, por no conocer quién es Dios. Entonces, cuando usted o yo estamos en la oscuridad, estamos en el reino de las tinieblas, nuestra vida espiritual está cegada, y entonces no podemos entender las cosas de Dios. Pero cuando venimos a Dios, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, aquella venda espiritual, aquella incredulidad, aquella duda se nos quita. Por eso las gentes dicen, bueno, ¿por qué le pasó? ¿Qué le hicieron? No, no le pasó nada, ni le hicieron nada. Lo único que pasó o sucedió es que aquella venda espiritual, aquella ceguera espiritual, aquellos ojos que estaban cerrados al conocimiento de Dios, se le abrieron. Y por eso es que dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ese ejército demoníaco se encarga de que la mayoría de las gentes estén cautivas, vivan en el reino de las tinieblas. Cuando venimos a Dios, está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Está el reino de la oscuridad y está el reino de Dios. Entonces se forma una guerra, y esta guerra está constante, y nosotros quedamos en medio. Pareciera que nosotros quedamos en medio y esa guerra se forma. Por eso es que hay gente o hay cristianos que realmente dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Bueno, la guerra, la lucha está constante, es 24/7.
Y muchas veces venimos al cristianismo, nos confiamos, no entendemos que tenemos una guerra espiritual, una guerra o una lucha que no es con carne ni sangre, sino que es contra demonios, y muchas veces al no entenderla nosotros fracasamos en nuestro cristianismo. Dije, y Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mandando mensajes, dije que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy quiero que usted entienda y comprenda que si usted es un cristiano, es una cristiana, es alguien que quiere servir a Dios, usted va a tener la guerra, no hay alternativa. Y va a decir, pero pues yo no la quiero. Bueno, pues es que aunque no la quiera, la va a tener. El apóstol Pedro la tuvo, el apóstol Pablo la tuvo. Ahora, quiero mostrarle algunas cosas o algunos detalles que este tema es interminable. Nada más estoy haciendo como una introducción para despertarle su conciencia. Por ejemplo, la palabra acechanza significa amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. En este caso usted y yo. En nuestra batalla espiritual, Pablo explica que nuestro adversario también tiene sus estrategias conocidas como acechanzas. O sea, una acechanza es que a usted le están esperando para hacerle daño. Una acechanza es de que el enemigo tiene sus estrategias, tiene sus métodos para desanimar a los cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 14, alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 14. Noten, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Ahí está la palabra artimañas del error. Por eso es que tantísimo movimiento religioso que está en la tierra, pero muchas veces no tiene fundamento bíblico. Y cuando tiene algún fundamento bíblico, como no oramos, como no tenemos la revelación de Dios, como no estamos conectados con Dios, entonces a veces somos fácilmente engañados. ¿Y qué nos conviene? Nos conviene conocer la Biblia, pero también nos conviene tener la revelación. Y la revelación viene porque tenga usted una conexión con Dios, que posteriormente voy a estar compartiendo lo de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, Eliseo podía ver cosas que otros no podían ver. Elías podía oír cosas que otros no podían oír. Entonces, cuando usted tiene una conexión muy estrecha con Dios, usted es una persona que va a estar despierto espiritualmente y difícilmente va a ser engañado. Déjame leer la otra escritura, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice allí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, y aquí está la palabra maquinaciones, sus maquinaciones. Entonces nos damos cuenta que el diablo, el demonio, tiene sus maquinaciones, tiene sus armas, tiene sus estrategias, tiene su manera de hacer cosas contra los cristianos. Efesios capítulo 6, versículo 11. Alabado el nombre de Jesús. Esto, hermano, nada más es para despertarle la conciencia que usted tiene una guerra constante, permanente. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y luego ahí está la palabra acechanza, contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo está al acecho, pero como el diablo no puede estar en todas partes como Dios, entonces lo que hace el diablo es mandar demonios, de tal manera que dependiendo de la persona o dependiendo del hombre o la mujer de Dios, entonces lo que está haciendo es mandando demonios para que, por ejemplo, vigilen al hermano Jacinto, vigilen al pastor Félix, vigilen a X hermano. Él no puede estar en todos los lugares, pero tiene los demonios, tiene demonios que están siguiendo. Ahora, hay demonios de hogar, hay demonios de ciudad,
Hay demonios de estado y hay demonios de nación. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, la guerra es intensa y está totalmente organizada. Como por ejemplo un ejército de un país. Tiene los soldados, tiene los de la marina, o sea, los del mar, tiene la fuerza aérea, tiene los paracaidistas, tiene los tanques, o sea, están organizados. Entonces, en el reino de las tinieblas también hay una organización. Y muchas veces usted y yo vivimos nuestro cristianismo, o por error se nos predica y se nos dice que si nos entregamos a Dios, ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener dificultades. Todos nuestros problemas se van a acabar. Nada más reflexionen lo que le voy a decir. Resulta que cuando Pablo se entregó, ahora lo latillaban, ahora lo metían en la cárcel, ahora los judíos lo querían matar, ahora padecía y padeció muchas veces, ahora tenía que ayunar y sufrió. Y si usted también lee la historia de Pedro, resulta que hasta él fue crucificado boca abajo. Si usted lee qué le pasó a Jacobo, resulta que lo decapitaron. Y resulta que el cristianismo, que ahora se nos ofrece en muchas iglesias o en muchos lugares, es un cristianismo donde tú no vas a sufrir, tú no vas a padecer, tú vas a estar bien. Y sí es cierto, estamos bien espiritualmente, estamos bien porque conocemos a Dios, pero por el otro lado tenemos tribulaciones, tenemos aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que lo que estamos formando es gente guerrera, gente que va a formarse con carácter, con determinación. Escuchen, me voy a bajar a la tierra para no entrar tan alto a lo espiritual. Por ejemplo, cuando mandan un ejército a algún país, no lo mandan de vacaciones. Esos soldados tienen que arrastrarse. Esos soldados pasan hambre. Esos soldados tienen que dejar su familia. Esos soldados van a la muerte y no saben si van a regresar. Pero resulta que cuando nos convertimos, pues no queremos padecer nada, no queremos sufrir nada, queremos, pues no sé qué queremos, en realidad. Ahora, no es de que quieramos sufrir o que estemos también predicando la doctrina del sufrimiento, no, tampoco. Sino que entienda usted y comprenda que está en una guerra espiritual y si en algún momento le toca sufrir, padecer por Cristo, que usted está consciente, no está dormido, está despierto. ¿Me entienden? Porque van a decir, no, pues es que el pastor predica la doctrina del sufrimiento, la doctrina del tormento. No, no, ni del sufrimiento ni del tormento, sino que yo le estoy explicando una verdad que su conciencia la debe de tener por si en algún momento le toca sufrir o padecer por causa del nombre del Señor Jesús, como le pasó a los discípulos. Usted está consciente, usted está despierto y usted no se va a echar para atrás. Porque ninguno que pone la mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de Dios. Escucha, por favor. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que el diablo se disfraza como un ángel de luz. O sea, el diablo tiene disfraces, tiene maneras de presentarse, ¿verdad? Y la palabra acechanza es una estrategia que emplea engaños, fraudes, todo tipo de maldad. Su definición técnica es el manejo de un tema de manera ordenada. Entonces las acechanzas del diablo están bien organizadas, bien pensadas y siempre con el fin de engañar y seducirnos a hacer el mal usando métodos clandestinos y perversos. O sea que el diablo no piensa que dice, bueno, pues se me ocurrió poner esto. No, no.
Él está pensando, está viendo cómo lo atrapa a usted, cómo me atrapa a mí. Por ejemplo, en el caso de David fue atrapado por Betsabé. En el caso de Sansón fue atrapado por Dalila. En el caso de Salomón fue desviado por sus mujeres. En el caso de José lo quiso atrapar también con la mujer de Potifar. En el caso de Eva, le dijo, si comes del fruto vas a ser como Dios. La sedujo a que comiera, que hiciera algo. Entonces, muchas veces usted o yo nos van a tratar el enemigo de seducirnos. Por ejemplo, seducirnos con el orgullo, seducirnos con el dinero, seducirnos con algo. Entonces, usted tiene que caminar conectado con Dios, conectada con Dios. Ahora imagínese un cristiano que no sabe Biblia, que no ora, que no se consagra, que no se prepara, pues va a caer fácilmente. Y no queremos que usted caiga. Lo que queremos es que usted esté despierto, velando, que pueda discernir, es una trampa del enemigo, me voy para acá. Como Dios revela lo oculto y lo escondido. El enemigo me quiere acercar aquí, pues no voy a caer. Por ejemplo, hay gente que no se da cuenta y de repente entra en una discusión tan acalorada. Y ya cuando llega la noche dice, ¿por qué discutí? Precisamente porque discutió. Discutió inútilmente, porque cayó en la trampa del enemigo. O muchas veces cuando usted va al templo a glorificar a Dios, resulta que en ese mismo momento se le enoja a la mujer. En ese mismo momento se enoja el hombre. En ese mismo momento se acuerda que no tiene comida en la casa. En ese mismo momento le llega la visita inesperada. Pero ¿cómo es posible? 5 o 10 minutos cuando usted iba a salir al culto, le cae la visita. 5 o 10 minutos antes de que salga al culto, resulta que se le enoja a la mujer o se le enoja al marido. 5 o 10 minutos antes, resulta que sale y la llanta del carro está ponchada. ¿Cómo es posible? O resulta que en ese momento le da calentura a su niño, a su niña. O resulta que en ese momento es cuando le llama la mamá, el papá. No se le hace mucha coincidencia. Y cuando usted empieza, o resulta que también usted va a orar y en ese momento se le meten muchos malos pensamientos. Y dice, si esto es orar, pues yo no quiero orar. No, no es de que eso sea orar, no. Es que usted tiene un enemigo invisible, tiene demonios que se van a encargar de que usted no ore. Pero le voy a decir, por eso está usted aprendiendo. Cuando le vengan malos pensamientos para orar, repréndalos, son demonios. Dígale, demonios se van en el nombre de Jesucristo, fuera de mi hogar. Así. O resulta que cuando usted va a ayunar, es cuando la mujer le prepara la mejor comida. Y como no se la come, se enoja y su ayuno quedó casi en vano. Entonces, ¿serán muchas coincidencias? No, son planes bien fraguados, bien meditados por los demonios. Porque alguien dijo, mañana vas a ayunar. Sí, mañana voy a ayunar. Y dicen los demonios, hay que prepararnos para mañana, para que rompa su ayuno. Resulta que ese día es cuando más hambre le da. Pero usted tiene una guerra, una lucha, una dificultad, un problema grande, y es con los demonios principalmente. Sigo. Hechos capítulo 9, versículo 23 a 25. Alabado el nombre de Jesús, Hechos capítulo 9. Así que, hermano, mi deseo es de que despierte, que esté siempre despierto, que sepa que su lucha, mi lucha, no es contra carne ni sangre. Hechos capítulo 9, en el versículo 23 dice, pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, o sea, Pablo. Ya está, los judíos querían matar a Pablo, era un problema, era una amenaza, era un obstáculo para ellos. Versículo 24.
Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, los mismos judíos ahora querían matarlo. Versículo 25. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Se pone usted a pensar, o sea, a Pablo, el que antes perseguía a los cristianos, se convierte y ahora los mismos judíos, siendo el judío, lo querían matar. Tanto así que dice que estaban cuidando para matarle, lo estaban acechando, lo estaban vigilando. Pues usted tiene un enemigo igual que lo está vigilando cuando se levanta. E inclusive hay demonios que a hermanos les han dicho, tú no oraste a hoy. ¿Y cómo es que saben que no oró? Ah, pues es que tiene ese demonio, es el que lo está vigilando. Ah, tú no has ayunado. Ah, es que ese demonio lo está vigilando. Pero si algún día le pasa a usted esto, de que un demonio le dice, pues tú no has orado, dígale, yo no te vengo a echar fuera en el nombre de la oración, vengo en el nombre de Jesús y para afuera te vas. ¿Por qué? Porque ellos son engañadores. Y usted debe de saberlo. El diablo es el padre de la mentira y sus demonios son igual mentirosos. Por lo tanto, usted debe de entender que tiene una chance. ¿Sabe qué hicieron con Pablo? Lo metieron en una canasta, lo descolgaron del muro, para que saliera. Entonces, usted tiene enemigos invisibles que lo están vigilando día y noche para que usted no sirva bien a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Así que hermano, hermana que esté escuchando estos temas, mi anhelo es de que usted esté despierto, usted sepa que tiene un enemigo y que muchas veces si usted no se prepara, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, dice así. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, o sea el diablo, nos estorbó. Entonces el diablo se encarga de estorbar a los cristianos, se encarga de perturbar a los cristianos. ¿Para qué? Por ejemplo, si alguien deseaba predicar, le estorba hasta que se le pierde el sermón. Le estorba. Le estorba a veces con su familia, le estorba con su trabajo. Y de tal manera que cuando usted se decide hacer algo por Dios, haga la prueba un día. Y pareciera que es el día que más pesado se le hace. Cuando usted quiere hacer un bien en la iglesia, pareciera que se le amontona todo el infierno encima. Cuando usted quiere hacer o desea salir ese día a predicar a las calles, pareciera que el infierno se le levantó una noche antes. Es increíble. Cuando usted quiere hacer algo grande para Dios, pareciera que viene el estorbo. Y dice, no hay dinero, no hay tiempo, no estoy preparado. Viene un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ya está consciente, entonces usted glorifica a Dios y empieza a orar y dice, tú me vas a dar la salida. Tú sabes cómo lo voy a hacer. Así que glorificamos a Dios. Sigo. Santiago capítulo 4, versículo 7, alabado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, cuando usted ya está consciente de lo que está viviendo y de lo que va a vivir, pues usted ya está preparado, ya no lo va a agarrar dormido, lo va a agarrar despierto. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Quiero pararme ahí. Entonces, ¿qué hago? Se somete a Dios, se somete a Dios, se somete a Dios. Busca la protección de Dios. Busca que Dios lo dirija. Busca que Dios lo libre. Y le voy a decir algo. Muchas veces usted y yo tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y cuando ya las hemos tomado, decimos, ¿para qué lo hice? ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomamos sin consultar a Dios, como no sabemos lo que va a venir, entonces fallamos. Un ejemplo. Ninguno de nosotros tal vez sabíamos lo que iba a venir ahorita. O tal vez uno y otro por ahí, ¿verdad? Pero la mayoría no. Y de repente viene que se cierran
los negocios, que se cierran los templos, que la economía se sacude y todo eso, ¿verdad? Y le platicaba a mi esposa que hace 2 años nos ofrecieron un terreno. Y en ese terreno yo agarraba y queríamos comprarlo para la iglesia, un pedazo más. Y nos lo ofrecieron en 125,000. Dijimos, no, no podemos. Y después pasó tiempo y la señora nos dijo, se los ofrezco en 75,000. Y dije, no, pues no tenemos tampoco el dinero. Y tal vez hubiéramos podido haber hecho un gran esfuerzo y cuando menos dar un enganche. Pero cuando yo lo iba a tratar de negociar, resulta que Dios me dice no. Y pasó el tiempo y ya cuando nos lo bajaron a 75,000, yo agarré y dije, pues es nuestra oportunidad, está barato. Y pensé en tratar de negociarlo y Dios me dijo no. Y dije, bueno, ya me calmo, dije, porque ya van 2 veces que Dios me dice no. Y no lo hicimos. Pero se pone usted a pensar, si yo lo hubiera hecho y no poder pagar eso por esto que se vino, que la economía se vino para abajo. Si usted pone usted a pensar cómo estuviera yo sintiéndome ahogado por pagar eso y no poderlo pagar y tener que perder. Pero cuando usted escucha la voz de Dios y usted hace caso, y si Dios le dice no, es no. Y solo Él sabe por qué. En una ocasión iba a comprar un carro y llegaba y Dios me decía, ese no. Y luego llegaba hasta un dealer donde eran carros nuevos y decía, y podía darle enganche para un carro nuevo y Dios me decía, ese no. Y en fin, no le miento, tal vez lo menos que vi fueron unos 10 carros. Y de repente llego en un lugar y Dios me dice, ese. Dije, bueno, ese. Y ya, entonces lo vi, era el que estaba manejando el del dealer. Y agarré y lo vi y dije, bueno, pues sí. Lo calé y ese carro me duró muchísimo tiempo. Y no batallaba, no se me descomponía. De hecho, choqué con un autobús en ese carro y gracias a Dios quedé vivo. Nos chocaron cuando mi hijo iba a nacer por atrás y gracias a Dios mi esposa y el niño quedaron vivos. Y el otro carro se destruyó. Dios sabe por qué. Me pregunto y te pregunto, ¿no sería bueno que tú y yo busquemos a Dios antes de comenzar nuestro día? Y que Dios nos libre de las acechanzas, de las artimañas, de las estrategias, de todo lo que el diablo haya planeado para nosotros en ese día. En lugar de correr al refrigerador por las manzanas, los sándwiches, el jamón, el queso, ¿por qué no correr a los pies de Jesús antes de irnos al trabajo? Antes de hacer cualquier cosa. Y si vas a comprar una casa, un carro, que no es malo, o vas a hacer algún negocio, ¿por qué no preguntarle a Dios antes de que cometamos algún error y después nos lamentemos? Sería bueno, ¿no? Tu lucha, tu guerra no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra las personas. Es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que quieren hacer que tú peques para que pierdas autoridad y pierdas poder. Por lo tanto, este tema, grábatelo en la mente y en el corazón. No pelees con tu esposo, no pelees con tu esposa, no pelees con tus hijos. Vete a orar. Dile, ¿sabes qué quieres pelear? Sí, bueno, pues no tengo tiempo, mejor me voy a orar. Y después hablamos, ya que se te baje el pH. ¿Qué es el pH, pastor? La pura histeria. La pura histeria, el puro coraje. Quisiera continuar con este tema. Todos los temas son importantes. Tú tienes una guerra, tienes una lucha. Y déjame decirte que ahorita estoy apercibiendo por mi espíritu gente que verdaderamente que les ha golpeado el enemigo. Y estoy sintiendo de una persona que le golpeó su economía terrible. Terrible, le golpeó su economía. Esa es una de las que estoy ahorita. Porque voy a entrar a orar, se acabaron esto y vamos a seguir con estos temas, guerra espiritual.
También es otra persona que lamentablemente no puede dormir, tiene insomnio. O sea, es lo que estoy viendo ahorita en mi espíritu. Una persona que tiene insomnio, una persona que fue atacada fuertemente por su economía. Usted va a decir, pero son muchas, pastor. Sí, pero no todas buscan a Dios. Todas las muchas no buscan a Dios. Estoy hablando de una persona que busca a Dios y que su economía fue atacada. Porque va a decir ahorita, pues, ¿cuántos millones no fueron? 16 millones de desempleados en Estados Unidos. Sí, es cierto, yo lo sé. Pero no todos buscan a Dios. Y no todos me están viendo en este momento. Voy a orar por las peticiones que usted me esté mandando en estos momentos. Quiero orar, quiero interceder juntamente con usted a Dios. Quiero decirle que lo amamos. Tal vez no nos vamos a ver nunca en esta tierra, pero queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios, queremos servir a ustedes. Así que están abiertas las líneas para que usted mande su petición ahí por el chat. Saludamos a nuestra hermana Juanita Gómez. Dios los bendiga. Saludamos también a nuestros hermanos que están que nos están viendo en estos momentos. Las líneas están abiertas, mande su petición y si no, vamos a empezar a orar por nuestros hermanos de ayer César, que está en Tennessee, no sé si nos vayas a ver, tal vez después ves el video. Estaba César Pérez, allá de nuestro hermano en Tennessee, nos mandó, dijo, hermano, ya se acabó las peticiones, yo apenas iba a mandar la mía. César, vamos a orar por tu petición, aunque no la conocemos. Amén. Pero vamos a orar por tu petición y vamos a hacer también una oración ahorita por Irene Gómez, por su mamá que no puede dormir. Ahí está la persona del insomnio, ¿verdad? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Su mamá? Nomás dice su mamá. Ok. Ya le dije que había una persona que no podía dormir, que estaba batallando para dormir. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en estos momentos estamos orando, Señor, por la mamá de Irene Gómez, oh Dios, y reprendemos en tu nombre ese espíritu inmundo de insomnio. Y te damos gracias, oh Dios, por lo que tú has hecho. También te rogamos, amado Dios, por la vida de César Pérez, allí en Tennessee, por él, por su esposa, por su familia, Padre. Te rogamos que bendigas a esa familia, amado Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios. Te damos gracias. Al mismo tiempo, Padre, estoy orando por ese hermano o hermana que está, Señor, y que ha estado viendo estas predicaciones o esta predicación y está sufriendo en su economía de una manera catastrófica, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, demonio de ruina y de escasez, vengo contra ti en el nombre de Jesucristo. Suelta la economía ahora. Oh, ya se fue. Déjame decirte que vas a tener victoria. Adi. Muy bien, vamos a orar por ti, Adi, que perdió su trabajo. Y por Luciano Remes. Luciano Remes perdió su trabajo. Luciano Ramos. Luciano Ramos. Vamos a orar por ti, Luciano, ahorita, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por Luciano Ramos, oh Dios, que ha perdido su trabajo, para que tú le proveas, amado Dios, un trabajo nuevo, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, venimos, intercedemos, Padre. Entendemos la necesidad, Señor, de este varón. Y te rogamos que obres y abras puertas de trabajo para él, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. La hermana Vanessa está preguntando que si es posible que una persona que ora, un hermano que ora, en todo momento el enemigo lo pueda tocar con enfermedad, o que al orar se pueda llevar la enfermedad por el quien oró del enfermo. Sí, claro. Cuando Pedro tiene es pedido para zarandearlo, pues Pedro había caminado con Jesús, Pedro había estado con Jesús, y sin embargo el enemigo entró en Pedro y Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Un caso. La Biblia dice: todo consta de 2 o 3 testigos. Pero tenemos otro más fuerte todavía que el de Pedro.
Tenemos uno en el cual este varón era perfecto, apartado del mal y y justo y recto y íntegro. Es Job. Es más, sin embargo, un día llegó Job delante de Dios y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Virtudes. Y resulta que Satanás pidió permiso para quitarle sus bienes y hasta para enfermarlo. Y le pasó. Entonces, muchas veces nosotros nos confiamos, decimos y decimos, bueno, pues es que yo soy cristiano, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia. Perfecto, nada malo en eso. El asunto es que cuando el diablo te pide para zarandearte, ha sido pedido. Y ya, esa es una. Otra es, cuando tú o yo somos seducidos por el pecado, el enemigo aprovecha esa brecha para hacernos la vida pesada. No nos mata, gracias a Dios, pero sí nos hace la vida pesada y nos enferma. De hecho, yo conozco evangelistas que uno de ellos murió por un cáncer en la garganta. Y este varón oraba de 4 a 7 de la mañana. Yo lo tuve en mi casa varias veces. Y resulta que lo enfermaron. Ahora, vas a decir, ¿pero cómo? Te voy a explicar algo. Si tú vas a Lucas, capítulo 13, porque a mí me gusta usar la Biblia y por eso estoy hablando con la Biblia. Dice en el versículo 11, Lucas 13, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Nota el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, no le dice hija del diablo, le dice hija de Abraham. Quiere decir que era cristiana. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí está claramente que no era una hija del diablo, era una hija de Abraham y Satanás, el diablo, la había atado por 18 años. ¿Cristiano? ¿Sigo? Sí. Que si ora por el hijo, ahí está, por el hijo de Jorge Jacinto, tuvo un accidente. Y por Nicanor. Muy bien, vamos a orar por el hijo de Jorge Jacinto y vamos a orar por Nicanor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en estos momentos, oh Dios, estamos intercediendo, Padre, rogándote, Señor, por el hijo de Jorge Jacinto que tuvo un accidente, Padre, que obres de una manera poderosa y que también obres en Nicanor, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias. Entonces, sí, los cristianos lamentablemente se abre una brecha y podemos enfermarnos, podemos, inclusive al abrirse esa brecha, los demonios van a entrar. Pero quiero leer una escritura mucho más, también todo esto es Biblia, una escritura muy interesante. En San Marcos capítulo 9, en el versículo 16 dice, San Marcos 9, 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma. Lo siento por los que dicen, no, ¿para qué vomita? No, aquí está la Biblia, no se asuste. Y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, tienen ojo los demonios,
Sacudió con violencia al muchacho. Ya era un muchacho, no era un niño. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Marcos 9:21. Desde niño. O sea, lo siento por la gente que dice, no, mi hijo no, no le va a pasar nada así. Sí le va a pasar. Si su hijo no tiene una cobertura que sea del papá, de la mamá, que esté orando por él, su hijo desde niño puede quedar endemoniado. Este era un demonio ahí. Y dice que lo echaba en el suelo y que echaba espumarajos y que eso es desde niño. De tal manera que a veces pensamos, oh no, los niños son de Dios. Sí, son de Dios. Pero si sus hijos ven cosas que no deberían de ver o hacen cosas que no deberían de hacer o no tienen una cobertura porque usted no ora por ellos, ellos también van a estar endemoniados aún desde niños. Escuchen, también desde niños reciben el Espíritu Santo. Pues si reciben el Espíritu Santo también desde niños, también pueden recibir demonios. Según usted lo ponga lo que vean. La hermana Vanessa pregunta, cuando una persona tiene ataduras y el cristiano pone manos en sus hombros, ¿se puede considerar que está poniendo manos? ¿Cómo? Dice, cuando una persona tiene ataduras y el cristiano pone manos en sus hombros, ¿se puede considerar que está poniendo manos? ¿Tiene responsabilidad de alguna consecuencia espiritual? Sí. 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 Por eso cuando cuando una persona pone las manos, entonces las manos transmiten bendición. Por ejemplo, vemos en el caso de Jacob que puso las manos sobre Efraín y Manasés. Y era para bendecir. E inclusive José se molestó y dijo, las manos deben de ser cambiadas. Pero no vamos a entrar en ello. Se transmite, ¿verdad? Ahora, los padres tienen autoridad en sus manos y también los pastores, que son parte de la iglesia. Por eso no es propio que cualquier persona ponga manos. No es propio. Imponga mano, ¿verdad? Eso sí. Imponga o ponga manos. Es lo mismo, pone manos. Ahora, no es propio. Es mejor que sea su pastor o una persona de buen testimonio en la iglesia. De buen testimonio. Se busca que tenga buen testimonio, que esté lleno del Espíritu Santo. Personas maduras que tienen un buen testimonio son las que deben de hacer eso. Y uno debe de tener cuidado. En una ocasión me acuerdo que a la iglesia llegaron dos brujas. Y estas brujas, que pues se hicieron pasar por cristianos, porque sí sabían Biblia y a veces hasta más que los cristianos, agarraron y empezaron a ponerle, me dijeron los hermanos, porque no estaba en ese momento yo, que empezaron a ponerle manos a los niñitos. Dije, sí. Entonces cuando regresé, porque me había tocado salir, agarré y empecé y dije, todos los niños pasen para acá, vénganse. Y empecé ahora por los niños, a romper toda maldición. Porque hay gente que lo que transmite es maldición en lugar de bendición. Dice la hermana Vanessa que en caso de que no se tenga, que si hay alguna diferencia entre poner las manos en la cabeza o en los hombros. Cuando Jesús llegó a aquella mujer que estaba, la suegra de Pedro, dice que la tomó de la mano. Cuando vemos a Moisés, Moisés dice que le pone las manos, le impone las manos a Josué. Entonces, lo que voy a soltar es algo muy, tal vez muy espiritual, o tal vez no tan espiritual, pero espero que lo entiendan. Por ejemplo, a veces ni siquiera se necesitan poner las manos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, la pura sombra. En el caso de Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. O sea, eso ya es más espiritual o tal vez menos entendible para lo que se maneja lo natural. Porque a veces nosotros tenemos cuidado en un área, pero el enemigo, como tiene sus acechanzas, tiene sus artimañas, tiene su manera de trabajar, pues a veces nos engaña. Pregunta la hermana Vanessa, en el caso de que no tenga ese testimonio el creyente, ¿a él se le pueden pasar esas ataduras?
Esto es sencillo. Si yo vivo una vida descuidada, de oración, de ayuno, y alguien viene y me pone las manos, lógico que voy a ser afectado. Lógico. Si vivo una vida de permanente oración y pidiéndole a Dios misericordia, lo que se me haya pegado se me va a despegar. A menos que haya sido pedido por el diablo. Y si Dios me concedió, haga lo que haga, no va a funcionar. En el caso de Job, y si era el pobre Job, que pues todo lo que hiciera de todos había sido pedido, ya no iba a funcionar. A Pedro se le dijo, he rogado para que tu fe no te falte. Entonces, mientras yo no sepa que soy pedido por el diablo para pasar esa prueba o esa zarandeada, pues yo tengo que pedir todos los días a Dios que me proteja. Y que todo lo que me quieran poner no lo recibo, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿No hay más peticiones? A ver, espérame. Estamos orando por ustedes, les amamos, sigamos adelante, firmes. Recuerde que usted tiene una guerra diaria, constante, desde que se levanta hasta que se acuesta y desde que se acuesta hasta que se levanta, la guerra sigue. En una ocasión decía, no, pues es que el diablo no duerme. Imagínense, el diablo no duerme. Ellos trabajan 24/7. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar un consuelo. Si el diablo no duerme, nuestro Dios menos. Nuestro Dios está ahí con nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. O sea, estos temas no es para que usted le entre miedo, le entre temor, salga corriendo. No. Es para que usted se forje como un cristiano, como una guerrera. Que cuando menos no le jueguen los demonios el dedo en la boca, sino que usted agarre y se forme y se prepare y no tenga miedo porque Dios va a estar con usted. Amén. ¿No tienes tema? Muy bien, hermanos, les amamos, cerramos aquí y Dios bendiga. Allí suscríbase por favor a la página porque queremos que se vea más claro lo que estamos enseñando. A veces se nos ve medio borroso aquí por la computadora y en el Facebook pues se ve mejor. Entonces queremos que en cuanto se suscriban unas 1000 personas, ya vamos a poder hacerlo en el iPhone y se va a ver mejor la imagen. Así que ayúdenos, por favor. Suscríbase a la página de YouTube y Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Suscríbase, invite a sus amigos, familiares que se suscriban para que podamos tener una mejor imagen. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Juanita Gómez. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, amado Dios, que obres de una manera poderosa, maravillosa y grande. Que toques vidas, mentes, corazones. Que tu Espíritu Santo fluya de una manera poderosa en mi hermana Juanita Gómez, Padre. Te ruego en estos momentos por cada líder, cada supervisor, cada asistente, cada anfitrión, cada hombre, cada mujer que va a escuchar esta enseñanza, que va a ver este video. Que tú los bendigas, tú los ayudes, tú los guardes, tú los protejas y los libres de toda especie de mal. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, les amamos, sigamos adelante buscando a Dios, que nuestro galardón es grande en los cielos. Que Dios mucho los bendiga.